Bienvenidos a este espacio de conversación sobre gestión pública y proyectos de desarrollo territorial. Soy Laura Cerón y hoy vamos a hablar de algo que muchas veces se descuida en los proyectos públicos: el cierre. ¿Cómo terminamos bien lo que empezamos con una promesa a la comunidad? Acompáñanos. Hoy tenemos con nosotros a Andrés Felipe Cruz Muriel, estudiante de la especialización en alto gobierno de Uniminuto, y quien ha venido trabajando a lo largo de este cuatrimestre en la formulación de un proyecto público real para el municipio de Imüez. Andrés, bienvenido. Gracias. Es un gusto estar aquí y poder compartir lo que hemos construido durante estas semanas. Ha sido un proceso muy enriquecedor, no solo en términos académicos, sino también porque Imüez es mi municipio, conozco su territorio, conozco a las personas y eso le da un sentido muy diferente a este tipo de ejercicios. Cuéntanos un poco de qué trata el proyecto que formulaste, de qué se trata y por qué lo elegiste. Bueno, el proyecto se llama Formalización de Unidades Productivas Informales en el municipio de Imüez, Nariño. Pues la idea surgió de algo que se ve todos los días en municipios rurales como el nuestro: productores de papa, productores de queso, productores de hortalizas, comerciantes locales que llevan años trabajando sin un registro mercantil, por ejemplo, sin el RUT, sin acceso a crédito formal y sin protección social. El DANE nos indica que en las zonas rurales dispersas de Colombia el 83% de los ocupados están en la informalidad. Eso no es una estadística abstracta, en Imüez eso se ve en todas sus veredas. Entiendo, Andrés. ¿Y qué propone el proyecto para cambiar esa realidad? Bueno, este proyecto tiene 3 objetivos concretos. El primero es formalizar al menos unas 40 unidades productivas, llevarle los trámites de registro directamente a las veredas con jornadas móviles, por ejemplo, de la Cámara de Comercio y la DIAN. El segundo sería capacitarlas en gestión básica, contabilidad, costeo, cómo llevar un registro de ingresos, y pues el tercero es acompañarlos en el acceso al financiamiento, ya sea del Banco Agrario, del Fondo Emprender, de las microfinancieras. Pues todo esto es un horizonte de al menos unos 18 meses. Con financiación mixta entre el CGP de la alcaldía, el Ministerio de Industria y Comercio, a través de Impulsa podría ser, o el SENA. Entiendo. Hablemos entonces del tema central de hoy, el cierre del proyecto. Mucha gente cree que cuando se acaba el presupuesto, el proyecto termina. ¿Tú cómo lo ves? Pues esa es exactamente la trampa en la que caen muchos proyectos públicos en Colombia. El cierre no es solo el momento en que se acaba la plata. Es una fase estratégica que determina si lo que hicimos realmente dejó algo en el territorio, o fue solo un ejercicio administrativo y nada más. ICA y Punto en el año 2022 nos muestran o tienen una idea muy poderosa de esto al respecto, ya que dicen que el éxito de un proyecto no se puede medir solo con entregables inmediatos. Hay que mirar el impacto a largo plazo, la sostenibilidad de los proyectos, bastante importante, y sobre todo qué tan satisfecha quedó la comunidad con los resultados. Y en términos concretos, ¿cómo se cierra un proyecto público? ¿Qué implica el acta de cierre? El acta de cierre es el documento que formaliza que el proyecto terminó, en primer lugar, pero va mucho más allá de una firma. En el caso de nuestro proyecto en Imüez, el acta de cierre tendría que dejar constancia de varias cosas formalizadas. La meta pues era 40, y ahí se registra si se capacitaron, cuántas accedieron a financiamiento y, bueno, muy importante, qué lecciones aprendidas dejamos documentadas para que la alcaldía pueda continuar con el proceso en el siguiente periodo. ¿Y qué pasa cuando no se cumplen todas las metas? Bueno, pues cuando no se cumplen todas las metas es algo que también hay que aprender a gestionar con honestidad.
Un proyecto público que no cumplió el 100% de sus metas no es necesariamente que ese proyecto fracasó. Lo que sería un fracaso es no documentarlo, no explicarlo y no sacar las conclusiones, bastante importante. En nuestro proyecto, por ejemplo, uno de los riesgos identificados desde el diseño era la dificultad de acceso veredal en épocas de lluvia, por ejemplo. Si eso afectó el número de jornadas de registro realizadas, el acta de cierre tiene que decirlo con transparencia, con evidencias y con la lección aprendida de cara a intervenciones futuras. Eso es lo que construye credibilidad institucional. Andrés, mencionas las lecciones aprendidas. ¿Cuáles serían las más importantes de este proyecto? Pues para nosotros la más importante es que llevar los trámites al territorio funciona mejor que esperar a que la gente salga a las ciudades o a la cabecera municipal en pueblos muy rurales como el nuestro. Eso lo confirmamos ya desde el mismo diseño del proyecto. Pero ejecutarlo también requiere coordinación interinstitucional, que hay que activar con mucha anticipación. La segunda es que la capacitación tiene que ser el lenguaje del campesino, no el lenguaje de un contador, por ejemplo. Y la tercera, y esta quizás sea la más relevante para proyectos futuros, es que la formalización no se sostiene sola, nunca se va a sostener sola, necesita que la alcaldía y la Cámara de Comercio, por ejemplo, mantengan el acompañamiento después de que el proyecto cierre, o las unidades van a volver a la informalidad. Ahora pasemos a la rendición de cuentas. Las preguntas que orientan este podcast son muy directas. ¿Cómo le respondemos a la comunidad frente a las promesas que hicimos? ¿Cómo construimos buenas relaciones a partir de un buen cierre de proyecto? Bueno, esas preguntas me parecen las más importantes de toda la asignatura, porque tocan el corazón de lo que es la gestión pública. Morelli en el 2017 nos decía algo que pues básicamente me marcó, que es la participación ciudadana no es un trámite ni debería ser un trámite que se cumple al inicio del proyecto. La participación ciudadana es el eje de toda la gestión municipal. Siempre va a ser así y la rendición de cuentas pues es la forma más concreta de honrar la participación de cada uno. ¿Y cómo se hace eso en un municipio pequeño y rural como Imües? Bueno, en Imües hay que ser creativo muchas veces, porque los canales formales no siempre funcionan. Una rendición de cuentas en un salón del casco urbano no le llega a los productores de las veredas. Lo que hemos pensado pues para este proyecto es una rendición de cuentas itinerante, como se está empezando a hacer, ir donde empezamos el proyecto y vereda por vereda, por ejemplo, en las mismas asambleas de las juntas de acción comunal, y mostrarle a la comunidad que prometimos, que hicimos y que quedó, y lo que queda pendiente, que es también bastante importante, sin tecnicismos, con ejemplos concretos, con los nombres de las personas que se formalizaron, y lo que eso les cambió la vida cotidiana. Eso es muy diferente a lo que suele hacer el Estado. Pues sí, exactamente, y esa es la diferencia que determina si la comunidad confía en el siguiente proyecto que llegue o lo que recibe o lo recibe con desconfianza. Morelli igualmente lo plantea así, ¿no? La modernización de la gestión municipal no solo pasa por la tecnología o los procedimientos, pasa por reconstruir la relación entre las instituciones y el ciudadano, que en municipios pequeños está bastante deteriorada. Y esa relación pues se empieza a construir o se destruye en el momento de cierre, cuando la comunidad ve si les cumplimos o no. ¿Qué información concreta se tendría que presentar en esa rendición de cuentas, Andrés? Para mí, 3 cosas fundamentales. La primera, que pues son los resultados, como en todo proyecto, cuántas unidades, por ejemplo, se formalizaron, cuántas se capacitaron, cuántas sí pudieron acceder al crédito, que es bastante difícil. A esto pues deben ir con nombres, con veredas, con evidencias. La segunda ya sería los recursos, cuánto costó el proyecto, de dónde vino la plata, por ejemplo, del Sistema General de Participación, Impulsa, del SENA.
y en qué se gastó exactamente, que es lo que nos interesa muchas veces. Y por último, lo que sigue, qué compromisos adquiere la alcaldía para que este proceso no se detenga cuando termina el proyecto. Eso último es lo que transforma una rendición de cuentas en un diálogo de confianza y no solo en un informe de gestión. Ok, para cerrar este conversatorio, me gustaría que reflexionaras sobre el proceso completo, no solo el proyecto, sino el curso. ¿Qué fue lo más difícil y qué te llevas como aprendizaje real? Lo más difícil siempre va a ser mantener la coherencia en todas las entregas, porque son proyectos bastante largos. Cuando uno formula el alcance en la semana 3, por ejemplo, de esta actividad, todavía no se sabía del todo cómo va a quedar el presupuesto, por ejemplo, en la semana 5, que lo miramos, ni cómo va a articular el impacto en la semana 7. Que era el tema a relatar en esa semana. Entonces, ir construyendo el mismo proyecto semana a semana con cada entrega apoyada en la anterior obliga a pensar con mucha más disciplina de la que uno cree que tiene al principio realmente. ¿Y qué te llevas? Básicamente me llevo sobre todo la comprensión de que un proyecto público no empieza cuando se firma el contrato, ni termina cuando se entrega el último informe. Empieza cuando la comunidad identifica una necesidad y termina, o más bien continúa, no le digamos termina, cuando esa necesidad cambia de forma gracias a la intervención. En IMUES, por ejemplo, la informalidad no se va a resolver con un proyecto de 18 meses, pero 40 productores que aprendan a costear su trabajo, que tengan o realicen o saquen el RUT, que puedan acceder a un crédito, eso es real, eso es concreto y eso realmente es lo que vale. Y ese es el tipo de valor público que tiene sentido perseguir cuando uno decide dedicarse a la gestión pública como lo hacemos nosotros. Muy bien dicho, Andrés. Muchas gracias por compartirnos este proceso y por la profundidad con la que abordaste el proyecto de IMUES. Estoy segura de que hay mucho que aprender de este ejercicio. Bueno, gracias a ti y gracias a quienes nos escuchan. Si algo de lo que conversamos hoy le sirve a alguien que trabaja en un municipio pequeño como el nuestro o que piensa en la gestión pública desde adentro, pues diremos que este podcast valió realmente la pena.